queridos hermanos y hermanas de la Luz de la Restauración. Gracias por acompañarnos en este programa matutino, estar de nuevo con nosotros. Hoy vamos a analizar este discurso que, bueno, voy a por aquí agregar a nuestro amigo Juan Alvaradejo. Buenos días, hermano Alvaradejo. Hola, buenos días. ¿Cómo te va en esta mañanita tan sabrosa, chavo? Muy bien, todo listo. Aquí estaba presentando con nuestros hermanos el tema de hoy. Este discurso se llama El amor y las leyes de Dios. Y este discurso se trata de uno que dio el presidente Russell M. Nelson en la Universidad de Brigham Young en septiembre de 2019. Está ahí el recurso, está en español, lo tradujo ya la iglesia. Y aquí simplemente hacer notar esto, hermano Alvaradejo. Normalmente cuando el presidente de la iglesia habla en los devocionales mundiales para los jóvenes adultos o los jóvenes adultos solteros, este discurso está íntegro y le dan mucha publicidad y lo transmiten inclusive a nivel mundial, ¿no? Pero estos discursos que se dan exclusivamente para Brigham Young, no. Cada semana va, o sea, una autoridad general, o sea, uno de los 12, van ahí al campus de Provo en Utah y dan un mensaje para los alumnos. Y este es uno de esos mensajes de los que normalmente no nos llegan, pero creo que porque lo dio el presidente Nelson, lo tradujeron y lo pusieron disponible al español. Y hoy lo tenemos aquí por la razón de que es parte de lo que veíamos ayer, ¿no? Ayer analizamos sobre la ley, mucho sobre la ley, y es justo este discurso, trae varios temas relacionados con lo que hablamos ayer. Se intitula El amor y las leyes de Dios. Bueno, déjenme, lo voy a poner por aquí en pantalla. Aquí está, el amor y las leyes de Dios. Entonces dice lo siguiente, el discurso. Dice, queridos hermanos y hermanas, Wendy y yo ansiábamos estar aquí con ustedes. Hace unos días regresamos de una asignación internacional y ahora estamos en las etapas finales de la preparación para una conferencia general. Pero no hay ningún otro grupo con el que quisiéramos estar hoy que con ustedes. Me gustaría hablar sobre 5 verdades de las que estoy impresionado, de las estoy, como que le faltó ahí algo, ¿verdad? De las que estoy impresionado de compartir con ustedes. Muy bien. Dice, la primera verdad que el presidente Nelson compartió con los jóvenes, dice, son hijos e hijas de Dios. Entonces, lo que hacemos, hermano Vallejo, si le parece, es que vamos una por una y la comentamos. Sí, me parece bien. Fíjate que desde el título, y tomando en cuenta dónde están ellos hablando, están en la universidad, ¿no? Sí. El lugar de la ciencia, el lugar de los estudios científicos, el lugar de todas estas cosas. Y es en esta universidad, obviamente, los teoremas, las declaraciones, los estudios, las teorías, todas estas cuestiones científicas tienen la tendencia, según la ciencia, de desplazar a las afirmaciones religiosas. Sin embargo, aquí la primer verdad de la que el presidente quiere hablar es totalmente enfocado en la cuestión de cómo apareció el hombre en la tierra, que no apareció, ¿verdad? Son hijos e hijas de Dios. Entonces es una afirmación tajante sobre la cuestión de las leyes, de la ciencia y todo. Dice, no se hagan bolas, son hijos e hijas de Dios. Hay muchas teorías, hay muchas cosas que por eso son teorías, pero esta es una afirmación tajante, como dijéramos, es dogmática, ¿no? Según es dogmática porque lo aceptamos como tal, sin tener una explicación científica. Sin embargo, las explicaciones científicas que existen también son dogmáticas, porque en la aparición de todos los seres vivos interviene una fuerza no definida, que es la naturaleza, dogmática también. Sí. Así, me parece muy interesante cómo lo arranca poniéndonos en línea de lo que vamos a hablar, ¿no?
¿sí? Entonces dice lo siguiente, el discurso sobre la primera verdad. Ya saben de esto, han cantado sobre ello desde que eran pequeños. Fíjense, y aquí otra vez, ¿no? ¿A quién está dirigido? A un público que está estudiando en la Universidad de la Iglesia, ¿no? Y que seguramente ya traen todo un recorrido desde la primaria, hombres jóvenes hasta jóvenes adultos solteros, ¿no? Donde ya han aprendido esta verdad desde pequeños, ¿no? Por eso es que empieza hablando de esta manera el presidente Nelson. Y Entonces ahora, dice, es ¿sí? muy importante, Chava, que veamos el marco completo en el sentido estricto de que estos jóvenes, eh, el enfoque de la plática del presidente, porque estos jóvenes han vivido una dualidad que necesitan entender y todos necesitamos entender que ni modo que ahí en la universidad tiene que seguir planes de estudio aceptados por las comunidades universitarias y por el gobierno, que está basado también en los dogmas científicos y y han vivido una dualidad. Por un lado, en los exámenes de la universidad tienen que decir quién es cómo se hizo la Tierra, cómo fue que apareció, cómo es la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución y todo. Y por el otro lado, en la iglesia tienen que llevar lo que se dice como los dogmas religiosos, donde el hombre fue creado por Dios, la tierra también, y han tenido que llevar esa personalidad dual. Entonces, al entender eso de contexto, es muy importante esto que está enseñando él. Y vamos a tratar de entenderlo bajo esos dos conceptos en lo que él sigue diciendo. Sí. Entonces dice lo siguiente. Eh, a ver, aquí estamos, ¿no? Pero permítanme aclarar una característica distintiva sobre su identidad. Ustedes son los niños que Dios eligió para formar parte de su ejército durante este gran clímax, en la larga batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. A ver, aquí me tengo un poquito, hermano Alvaradejo, ¿por qué les dicen niños a unos jóvenes de 19, 18, 19, 20 años hacia adelante, ¿no? Ustedes Sí. son los niños que Dios eligió. Entonces, que se debe entender que a pesar de toda la información de que están rodeados, no se sientan los viejones, ¿no?, del mundo, son los niños, los escogidos de Dios, pero ¿cómo lo enfoca, verdad? Está en la universidad, esto que está diciendo, y luego dice que estos fueron elegidos para formar parte de su ejército, que son niños y que están siendo capacitados y forman parte de este ejército, ¿verdad? Durante este gran clímax. Me encanta cómo le dice él, cómo tiene la variación o la manera de decir las cosas de diferente manera para no sonar repetitivo como nosotros. Él tiene una habilidad impresionante, ¿no? En donde él está hablándose de los últimos días y de las cosas que nos prepararán para ello. Y como lo dice, no lo menciona, pero lo dice, no lo repite con las palabras exactas, pero lo menciona para el clímax. O sea, ¿qué es el clímax? Es la parte más importante de la existencia de la Tierra, ¿no? Y Sí, entonces habla de que el clímax de la larga batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Entonces, otra vez en el ambiente universitario, la lucha se da entre la verdad y el error. Y están los chavos que son niños aprendiendo para distinguir una cosa de la otra, ¿no? Que es una introducción fenomenal, muy sencilla, pero a la vez con una pluma maestra. dice que a mí me llama mucho la atención porque desde el inicio el discurso les comienza diciendo, ustedes han cantado sobre esto desde que eran pequeños, entonces, desde el momento en que él les dice, ustedes son los pequeñitos que el Señor escogió para nacer en esta época,
y ustedes han aprendido de esto desde que eran pequeños, ya los está llevando a un estado mental desde que ellos estaban en la primaria de la iglesia. Entonces, cuando te bajas a ese nivel, hermano Alvaradejo, o no sé si es bajarse o subirse, creo que es subirse, bajarse en edad, pero subirse en humildad y enseñabilidad, moldeabilidad. Entonces, ahí lo que hizo el presidente Nelson es, los llevó hasta su edad, de la edad de la primaria, les llama pequeños, han aprendido desde que eran pequeños y luego les dice niños, entonces ya está creando en ellos un estado mental de humildad, un estado en el corazón de humildad y de moldeabilidad, de tal manera que estén prestos para escuchar sus palabras y que esas palabras que cuando eres niño te encanta escuchar, que te digan que eres un hijo de Dios y nos encantaba cantar desde niños, ¿no? Los que pasamos por la primaria de soy un hijo de Dios, incluso ya de adultos, pero nos lleva a esa parte, ¿no? Donde podemos ser más sensibles a esa relación que tenemos con Dios. Y ubicarlos en que no se nos olvide todo lo que hemos hecho, ¿no? Antes los profetas dirían, acuérdate de que abrió el mar, ¿no? Y aquí nos dijo, acuérdate que desde niño lo has hecho, ¿no? O sea, estás formado en esto, ¿no? Ahora estás recibiendo información adicional y ahorita va a plantearlo también igual de elegante. Muy bien. Entonces continúa diciendo en el mensaje, dice, no me sorprendería que cuando el velo se eleve en la siguiente vida, aprendamos que realmente suplicamos a nuestro Padre Celestial para hacer una reserva en este momento. Qué verdad, ¿eh? Y ahí yo me hago la pregunta, chava. Yo he suplicado en esta vida prepararme y estar listo para estos días. Lo hemos pedido, entendemos que está llegando. O sea, ¿cómo lo plantea él? Es sorprendente. Dice, no me sorprendería saber, ¿cómo dijo? No me sorprendería que cuando el velo se eleve, aprendamos que realmente suplicamos a nuestro Padre Celestial para hacer una reserva en este momento. O sea, lo que nos está diciendo que podemos pedir en nuestras oraciones diarias ser parte de este movimiento de preparación para la venida del Salvador en todos los eventos del clímax de la existencia de la tierra. Alerta, pidamos estar, pero obviamente el pedir estar en estos días nos lleva a la prerrogativa de cumplir nuestros convenios y alcanzar la medida de nuestra creación para calificar, ¿no? Y pedirlo, siento yo, como antes lo pedimos, ¿no? Porque él está hablando de esta parte de que seguramente nosotros lo suplicamos o lo pedimos antes en el estado premortal, ¿no? Entonces, si ya lo pedimos antes y se nos concedió, ¿por qué no pedirlo ahora para que estemos realmente preparados, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que no lo pedimos porque qué tal que nos conteste. ¿Qué tal que nos conteste? Vamos a estar metidos hasta acá, ¿no? Sí, De sí, hecho, sí. ya no estamos. O sea, por eso es interesante completar. No nos quedemos a la mitad. No lo dejemos a medias. Vamos adelante a pedir lo que estamos pidiendo desde antes, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, continúa diciendo el mensaje. No me sorprendería saber que antes de morir amaron tanto al Señor que prometieron defender su nombre y su evangelio en los escenarios sinuosos de este mundo. Y aquí lo que yo percibo es que está dejando una sugestión implícita en su mensaje, porque está diciendo que no les sorprendería que ustedes han amado tanto al Señor, ¿no? Es decir, ya está dejando ahí como que una huella, una sugestión para que nosotros, nosotros a quien podemos llegar a este mensaje, tengamos este deseo, ¿no? De amar tanto al Señor, aún ante lo que viene, ¿no? Porque está hablando de estos escenarios sinuosos de este mundo que ya están y los que vienen. Está increíble el mensaje, o sea,
nos deja una seria reflexión, ¿no? Dice, no me sorprende, ¿cómo lo plantea? No me sorprendería saber que antes de morir, o sea, ¿en qué tiempo está hablando? ¿Y cuál tiempo es la conjugación? No me sorprendería saber que antes de morir amaron tanto al Señor que prometieron defender su nombre y su evangelio en los escenarios sinuosos de este mundo. O sea, ya hizo un recorrido. Nosotros nos tardamos como 1 hora en hacer el recorrido de entender que éramos inteligencias, que fuimos espíritus engendrados por padres celestiales, que nacimos en esta tierra con una mente donde está guardada la inteligencia y la mente espiritual, y que vamos a muerte y todo el plan. Él lo dijo en 3 renglones. Habló del pasado, de nuestro pasado reciente, de nuestra existencia actual, de lo que vamos a hacer en el futuro que está cerca y cómo será cuando estemos presentes en aquel día. ¿Qué tal, no? Rapidito. Sí. Bueno, y aquí ya para terminar este primer apartado, quisiera invitar a los hermanos y hermanas que nos están acompañando en la transmisión, que nos dijeran qué impresiones han tenido acerca de esto, ¿no? O sea, qué significa o representa esta primera verdad que comparte el presidente Russell M. Nelson con nosotros acerca de que somos hijos e hijas de Dios. ¿Qué sentimientos vienen a su mente y qué pensamientos han sobrevenido mientras hemos estado leyendo este párrafo? Entonces, recibimos sus mensajes, los esperamos y enseguida los leemos. Entonces dice la última parte de este apartado, dice, una cosa es segura, ustedes son la casa de Israel y han sido enviados aquí para ayudar a unir a los elegidos de Dios. Mira. Entonces, aquí lo que hace o introduce es la doctrina del recogimiento, ¿no? O sea, la relaciona el hecho de que somos hijos de Dios, nuestra identidad, nuestro amor por el Señor, la preparación que hemos tenido, el momento en el que estamos, entonces lo enlaza con la doctrina del recogimiento y dice que, o hace esta afirmación de que nosotros hemos sido enviados en este momento, lo cual nosotros habríamos pedido en el estado premortal, para ayudar a recoger a los elegidos, ¿no? Que los elegidos son aquellos que escuchan su voz y no endurecen su corazón. Y la declaración tajante, profética, ustedes han sido enviados aquí. O sea, elegimos todo eso y por eso nos han colocado en estos días. No es una casualidad que la mayoría de nuestros escuchas hayan nacido en este siglo, ¿verdad? O en el milenio pasado. Fuimos elegidos para ser enviados aquí. Para bien o para mal, tenemos que escoger nuestro personaje en esta historia. Ojalá que sea bien, ¿no? Así es. Muy bien. Aquí la hermana Patty nos dice, yo creo que debemos alinearnos para poder prepararnos para recibir y ser aprobados por Él. Y eso es Gracias. urgente, esa parte que dice la hermana es urgente porque ya estamos encima, ¿no? Es lo que le estamos mostrando aquí, ya estamos a tiro de piedra, y lo que dice la hermana a veces nos empuja un poco a pensar que eso lo haremos en el futuro, pero como él menciona, estamos aquí para ayudar a hacer esto y hay que hacerlo ya y tenemos que tener esas características ya. ¿Cuánto se tardó en nos? Un día. ¿Cuánto nos podemos tardar nosotros? Un día? Hagámoslo lo antes posible. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente verdad. La verdad número 2, por graciosa que parezca, dice el presidente Nelson, la intitula así, verdad número 2, la verdad es la verdad. Sí parece, porque 3 verdades juntas, ¿no? Sí. Y vamos a ver de qué habla, ¿no? Pero Sí. antes de eso doy pauta a este comentario de la hermana Gris que dice, todo lo que han leído hasta el momento del discurso para mí es como si nos dijera,
Acuérdense de todo lo que vivieron en la preexistencia. Ustedes aman a Dios y decidieron venir aquí. Bien. Que aquí entonces se engloba esta parte de la identidad como hijos de Dios, las decisiones que tomamos en el pasado y lo que estamos dispuestos a hacer en consecuencia de esa decisión, ¿no? Sí. Gracias, Gris. Muy bien, entonces vamos a ver. La verdad es la verdad, dice el presidente Nelson. Algunas cosas simplemente son verdaderas. El juez de la verdad es Dios, no la noticia favorita de los medios sociales, no Google, y ciertamente no aquellos que se distancian de la iglesia. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que la verdad absoluta no puede alterarse entre las opiniones de los hombres. Si los hombres son muy humildes, se darán cuenta de que descubren la verdad, pero no la crean. Muchos dicen ahora que la verdad es relativa y que no existe tal cosa como la ley divina o un plan divino. Tal afirmación no es cierta. Hay una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La verdad se basa en leyes que Dios ha establecido para la confiabilidad, la protección y el cariño de sus hijos. Las leyes eternas funcionan y afectan cada una de nuestras vidas, ya sea que creamos en ellas o no. Me encanta. Es que aquí otra vez estamos entre el análisis de la ciencia misma en el templo de la ciencia. Él está hablando dentro del templo de la ciencia con muchas cosas que ellos piensan que no son afines con las declaraciones divinas. Pero lo interesante es que los científicos están estudiando la vida. Están estudiando la vida haciendo a un lado al creador. Reconocen que hay un poder, pero no le quieren llamar Dios y le cambian de nombre. Entonces aquí nos dijo él, ya no está diciendo la verdad, el concepto verdadero es que no descendemos del chango, punto. La evolución viene de otra manera y tenemos en el templo la explicación y que puede ser también explicada científicamente porque es parte de lo que ellos están estudiando, usando los mismos elementos que ellos estudian, podemos entonces decretar y simplemente recordar que lo que Dios nos ha enseñado, obviamente en esta iglesia, porque en otras organizaciones religiosas dicen cosas que no son tan científicas, ¿verdad? Como que Dios creó todo de la nada, no es cierto. Obviamente, si de por sí los científicos no nos aceptan con esas declaraciones, pues menos vamos a tener una congruencia afín. Así que, hermanos, tenemos las leyes que gobiernan todo esto. Creámoslas y actuemos ya, porque la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Dice que algo que he aprendido últimamente, en los últimos meses quizás, es que todas las personas nos contamos una historia acerca de lo que sucede, de tal manera que su percepción es una y la mía es otra, y la hermana Gris o la hermana Patty que nos están escuchando es otra, porque es la percepción que tenemos de acuerdo con las experiencias que nosotros hemos pasado, el conocimiento que hayamos adquirido y cualquier otra circunstancia que esté rodeando nuestro contexto. De tal manera que algunas de las verdades o algunas de las cosas que para nosotros son verdades son de acuerdo con nuestra percepción y nuestra percepción es realidad, ¿sí? Entonces nuestra percepción se convierte en una verdad. Pero aquí lo que el presidente Nelson está planteando dice, bueno, la verdad no está en las redes sociales, no está en Google, no está en Internet, de hecho no está tampoco en aquellos que se van de la iglesia. La verdad es de Dios y dice, la verdad está basada en las leyes. Entonces aquí para mí está estableciendo una fórmula, cómo distinguir entre si algo es verdadero o no es verdadero, ¿sí? La respuesta está ahí. ¿Está basado en las leyes de Dios? Esto que se está planteando, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Los relativistas, aquí también introduce otro punto, ¿no? Que es el relativismo. Entonces, los relativistas dicen, sí,
porque el matrimonio está, Dios desea que sus hijos encuentren el amor y nosotros somos sus hijos y encontramos el amor de acuerdo con lo que nosotros sentimos. Entonces creamos este tipo de figuras donde, por ejemplo, en este matrimonio igualitario, ¿no? Donde Dios desea que seamos felices y esta es la forma en que nosotros podemos ser felices a través de unirme con una persona a quien yo amo. Y esta es una fórmula relativa que está, y la pregunta es, ¿esto tiene sustento en las leyes de Dios? No, no lo tiene, por tanto no es verdad. ¿Sí? O sea, hay una fórmula ahí entre una premisa de esta es la ley de Dios, esto que estoy tomando acá entra en la ley de Dios, si entra aquí, entonces la conclusión va a ser que viene de Dios y que es una verdad basada en las leyes de Dios, pero si no cabe aquí, como lo de que estoy mencionando, el ejemplo del matrimonio igualitario, entonces la conclusión va a ser falsa. No, no es de Dios, por tanto no es verdad. Y fíjate que apegado también a la cuestión científica que a Dios le llaman naturaleza, la naturaleza misma también los rechaza porque no pueden reproducirse. O Así sea, es. ahí en el resultado se ve que la ley no ha sido comprobada como ellos lo han dicho, por tanto, la verdad está en la naturaleza, está en Dios, las leyes que rigen la vida. Sí. Y me gusta lo que señala el presidente Nelson, ¿no? Que esas verdades se basan en leyes y que esto ha servido para la confiabilidad, la protección y el cariño de sus hijos, ¿no? O sea, las leyes nos protegen, las leyes nos dan confianza, ¿sí? Es como esta parte de lo que sucede en casa cuando los niños son pequeños. Cuando hay reglas bien definidas y los niños las conocen, eso crea seguridad y le da seguridad a los niños dentro de casa. Pero cuando no hay reglas definidas sobre horarios de ver televisión, sobre entrar o salir de la casa, horarios de comer, etcétera, eso crea una inestabilidad porque hay inseguridad y genera caos dentro del juego familiar, dentro de los vínculos familiares. Entonces, las reglas de Dios funcionan igual. ¿Para qué sirven? Para darnos orden, para darnos protección, para darnos confianza en lo que estamos haciendo y sobre todo para sentir el amor de Dios a través de ellas. Sí, exactamente. Qué interesante y qué poderoso. Es como si estuviéramos sentados en la Universidad de Brigham Young, chava, viendo al presidente Nelson. Bien, voy a leer aquí algunos comentarios. Dice la hermana, a ver, ¿qué dice el hermano Larry? Déjeme leo dice, el hermano Salvador ya le he hecho 2 preguntas en otros 2 videos y me ignora. Perdón, Larry, por ignorarte, no ha sido mi intención. Dice, ¿será porque la pregunta no está acorde con el tema? Igualmente los escucho siempre, gracias por compartir estas verdades. Discúlpame, Larry, quizás no las vi o quizás algunas veces sí nos hacen algunas preguntas que están fuera de contexto o comentarios fuera de contexto y muchas veces las omito y otras veces simplemente no las alcanzo a ver todas porque sí llegan bastantes comentarios. Te pido una disculpa. Si nos quieres contactar por medio de la página La Luz de la Restauración y son preguntas específicas sobre un tema que no hemos tocado, mándanos la pregunta y con todo gusto te contestamos. Gracias. ¿Cuál fue la pregunta, Larry? Sería bueno enviarla de nuevo. Ok, sí. Ahí sí tienes la oportunidad, Larry. Bien, entonces dice Gris, dice, en una ocasión mi hermano dijo, si todos lo hacen, está bien. Y yo le contesté que si todos lo hacen, si es algo malo, aunque todos lo hagan, sigue siendo malo. Al final la verdad seguirá siendo la verdad, aunque la mayoría crea que es mentira. Totalmente de acuerdo. Y esto está en sintonía con lo que dice el presidente Nelson, ¿no? Que dice, las leyes eternas funcionan y afectan cada una de nuestras vidas, ya sea que creamos en ellas o no. Yo puedo creer o no creer en la ley, puedo aceptarla o no, puedo aceptar que hay un Dios o que no hay un Dios, puedo aceptar que hay 3 grados de gloria o que no, puedo aceptar que esta iglesia o no es verdadera, puedo aceptar que Jesucristo es el Salvador o no lo es, ¿sí? Puedo aceptar que el presidente Nelson es o no un profeta, lo puedo rechazar, pero eso no significa que sea o no sea verdad. Hay una diferencia, ¿no? Entre creer y verdad.
Y muchas veces creemos que lo que creemos es verdad, ¿sí? Cuando no todo lo que creemos es verdad. Espero no haber revuelto con esta idea. No, realmente debemos entender que la ley es verdadera cuando procede de Dios, y cuando los hombres la alteran y creemos en ella, ya perdimos el enfoque. Yo siempre pienso que cuando yo altero, pues, no entiendo bien la ley de Dios y no lo obedezco, es como ir cortando los hilos del paracaídas, ¿no? Me viene sustentando para que no me pase nada, y yo empiezo a cortar hilo por hilo. Claro, corto el primer hilo y no pasa nada, mira, mira, no pasa nada, ¿no? Y sí, no pasa nada, pero córtalos todos y ahí te vas a dar cuenta. Pero sí, sí va pasando, se va deteriorando nuestra confianza. Está excelente. Bien, vamos entonces, hermano Verdejo, al siguiente apartado que el presidente Nelson llama como tercera verdad y la intitula así: Dios adora a cada uno de nosotros con amor perfecto. Vamos a ver, dice, más que nada, nuestro Padre quiere que sus hijos elijan volver a su hogar en Él. Sí, sí, así dice, ¿no? Sí, Hay algunas cuestiones de traducción que están medio raras. Creo que lo tradujeron un poco deprisa, pero en fin se entiende, ¿no? Lo vuelvo a leer. Dice, más que nada nuestro Padre quiere que sus hijos elijan volver a su hogar en Él. Todo lo que Él hace está motivado por su ferviente deseo. La razón por la que estamos en esta tierra es ser dignos de vivir con Él para siempre. Lo hacemos usando nuestra voluntad para encontrar y permanecer en el camino del convenio que lleva de vuelta a nuestro celestial hogar. Me detengo, hermano Alvarejo, ¿quiere comentar algo al respecto? sí, y es muy claro la afirmación que hace. O sea, miren, ahorita nosotros tenemos un ejemplo vívido y sentido totalmente de lo que es vivir en una esfera con una revoltura enorme, porque aquí estamos juntos los que quieren vivir una ley celestial, los que quieren vivir una ley terrestre, los que quieren vivir una ley celestial y una ley de perdición. Aquí estamos todos conviviendo. Imagínense la ensalada que nuestros gobernantes tienen que controlar. Tienen que poner una ley de un espectro tan amplio que no es imaginable. Entonces, ¿cuál es el propósito de la salvación? No es nada ilógico ni nada fuera de lo correcto. El estado de probación es que para que cada quien escoja la ley en la cual quiere estar y vivir. Si nosotros aquí obedecemos la ley celestial, nos será restituido como tal lo que hemos obedecido. Y si hemos obedecido una ley terrestre, nos será restituida una ley terrestre. Pero no, allá no podrán existir las 3, 4 niveles juntos. Nunca jamás. No puede ser, va contra la naturaleza de la verdad. Sucede aquí porque es la preparación para poder saber quién va para cuál. Entonces alguien diría, pues ¿qué Dios no sabe? Bueno, no sería justo que no participara yo, y como Él es justo, misericordioso y tiene la verdad, va a permitir mi participación y nos va a conducir y a llevarnos hasta el estado final que hemos decidido estar, ¿no? Pero al final todo yace en eso, ¿no? Que menciona, ¿no? La elección, y Dios quiere que nosotros decidamos elegir volver con Él. O sea, Él no nos obliga, no nos conmina para que lo elijamos. Ese era el plan que quería imponer Satanás. Él simplemente, Dios desea que simplemente nosotros elijamos seguirlo a Él, ¿no? Y ahorita ya sabemos lo que es vivir todos revueltos, no funciona, no es posible, y en el orden de la deidad solo regresarán a vivir con Él los que estén dispuestos a vivir esa ley, y los que no sería ni apropiado ni correcto, tampoco les gustaría, como decía un hermano,
Si yo fuera ladrón, no me gustaría vivir en un edificio donde viven policías, ¿no? Entonces, o si yo fuera policía, no me gustaría vivir en un edificio donde todos fueran ladrones, ¿no? Sí, Entonces, así es el reino. ¿Cómo puedo yo, si no he querido nunca vivir una ley, la ley celestial, cómo voy a querer vivir ahí? Entonces, un hermano me decía, pues si Dios me ama, Él me va a dar todo eso. No, precisamente el discurso empieza definiendo lo que es el amor, ¿no? Que dice el amor y las leyes de Dios. Así que no confundamos la gimnasia con la magnesia. Nos ama tanto que hizo el plan para que nosotros eligiéramos regresar con Él, ¿no? Gracias sí. a su amor. Si nosotros le amamos como Él nos ama, porque lo acabo de mencionar, y no solo nos ama, nos adora, dice, ¿no? Dios adora a cada uno de nosotros. Fíjense, entonces, esto es recíproco. Él nos adora y nosotros lo adoramos, y al hacerlo, vivimos las leyes, ¿verdad? Aquí está la pregunta del hermano Larry y voy a ponerla sobre pantalla y es una pregunta que está basada en la ley, que tiene su respuesta en la ley. Dice, mi esposa murió a los 47 años. Hoy tengo 55. Si llego a vivir a los 90 años y viene El Salvador, ¿ella qué edad promedio tendrá al resucitar? Me preocupa que ella sea joven y yo viejito. ¿Se entiende? Se entiende su preocupación, pero según entendemos lo que han declarado los profetas, es que todos vamos a resucitar en una edad media, no que resucitemos en la época del oscurantismo, pero en la mediana o la media de la edad de existencia. Si pensamos que 75 es la edad promedio de vida, pues más o menos andaremos a la mitad de 75, que son cuántos, 30 y qué hubo, ¿no? Andaremos Y por ahí 35, 40 años, aunque los años, como se cuentan aquí, mi estimado Larry, no existirán en el momento de la resurrección, porque ya no estaremos, es como, para hacer una ejemplificación perfecta. Dice Larry que él tiene 55 años, pero 55 años de haber nacido aquí. ¿Quién sí, sabe cuánto nació en la preexistencia? A lo mejor es más viejo que yo, nació antes que yo en la preexistencia y lo preservaron para nacer acá, pero aquí él se ve más joven que yo. Espero no confundirlos, pero y también cuando él nació ahí ya tenía eternidades pasadas viviendo como inteligencia, de hecho eterno. Así que sí, Larry está bastante viejito y la hermana también. O sea, el tiempo para ella no se ha detenido, sino que está estabilizado, pero en el momento de la resurrección se emparejarán las cosas y seguiremos por eternidades con otra medida totalmente diferente del tiempo. muy bien. Esperamos haber respondido a tu pregunta, Larry. Bien, vamos a ver, vamos a Oye, avanzar con el... paréntesis, Salvador, si alguien más siente que nos ha pasado eso y que no hemos atendido alguna o algún punto de vista o eso, díganos, háganoslo saber, así como Larry, con todo gusto, si el propósito central es la participación de ustedes. Así es. Y bueno, finalmente, eh, más importante es que podamos escucharnos unos a otros que avanzar en una lectura, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos a ver. Voy a la siguiente parte del discurso que dice lo siguiente. Dice, Dios sabía que debido a las tácticas y trampas engañosas del adversario, el camino del convenio no sería fácil de encontrar o de seguir. Entonces envió a su Hijo unigénito para espiar por nosotros y enseñarnos el camino. El poder divino disponible para todos los que aman y siguen a Jesucristo es el poder para sanarnos, fortalecernos, limpiarnos del pecado y engrandecernos para hacer las cosas que nunca podríamos hacer por nuestra cuenta. Nuestro Salvador es el ejemplo divino que marcó el camino que debemos seguir. Debido a que el Padre y el Hijo nos adoran con un amor infinito y perfecto,
y porque saben que no podemos ver todo lo que ven, nos han dado leyes que nos guiarán y nos protegen. Existe una fuerte conexión entre el amor de Dios y sus leyes. He llegado a ver la importancia de esa conexión y el poder de la ley divina. Podemos dar el ejemplo de dos experiencias. Vamos con la primera. Dice, lo primero es lo que veo como padre. Soy el agradecido padre de 9 hijas y un hijo. Los amo con todo mi corazón. A medida que nuestros hijos crecían, su madre y yo establecimos reglas familiares para mantenerlos seguros y facilitar su crecimiento. A nuestros hijos no siempre les gustaron nuestras reglas o no las comprendieron, pero como los amamos, estábamos dispuestos a hacer todo lo que podíamos para guiarlos y protegerlos. A pesar de lo que amo a mis hijos, solo puedo imaginar cuánto ama Dios a cada uno de nosotros, porque su amor por nosotros es infinito. El apóstol Pablo reveló que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas que vendrán, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al igual que las reglas que mi esposo y yo desarrollamos para nuestros hijos estaban motivadas por el amor de Dios, las leyes de Dios reflejan su amor perfecto por cada uno de nosotros. Sus leyes nos mantienen espiritualmente seguros y nos ayudan a progresar de forma eterna. Así Aquí que hago una pregunta. ahí la importancia del amor como una de las leyes fundamentales, ¿no? O sea, y por eso el mandamiento, amarás a Dios, el primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pero debemos entender cómo funciona un motor. Un motor gira, un motor eléctrico gira, porque se generan dos fuerzas encontradas para que pueda girar el rotor. De esa manera, el par motor produce movimiento. Y aquí el amor de Dios y el amor nuestro es la fuerza que nos conduce a la vida eterna. Así que es recíproco. Él nos ama, nosotros le amamos. Nosotros le adoramos, Él nos adora también. Ahora, el ejemplo que él utiliza, ¿no? Sobre el hogar, un ejemplo muy fácil de entender, muy cotidiano para cada uno de nosotros, ¿no? Todos los que somos padres o madres, que imponemos reglas en casa y que seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? De que como padres, algunas veces nuestros hijos no han estado de acuerdo con nuestras reglas y como hijos, muchas veces no hemos estado de acuerdo con las reglas de nuestros padres, ¿no? Entonces, en este ejemplo que pone el presidente Nelson, me parece muy fácil de entender, ¿no? Quizás como hijos no entendíamos que nuestros padres ponían reglas impulsados por el amor que ellos tenían con el fin de protegernos, ¿sí? Aunque a veces, muchas veces como padres también imponemos reglas basadas en el miedo y en el temor. Pero ese es otro tema del cual no quiero hablar. Pero aquí el presidente Nelson, mayormente nosotros como padres, ponemos reglas para la seguridad, la protección, porque amamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si lo vemos en esa perspectiva, nosotros podemos entender que los mandamientos que Dios nos da, precisamente lo hace para eso, para protegernos, para sanarnos, para liberarnos, para fortalecernos, para limpiarnos y para darnos aquello que Él está dispuesto a darnos, ¿no? Ahora, en Proverbios, el sabio, el rey más sabio que ha existido, que es Salomón, dijo al revés estas palabras y dijo, quien no pone leyes a sus hijos, los odia. Sí, sí, en sentido contrario es eso, ¿no? O sea, entonces, si yo le pongo reglas a mis hijos, eso significa eso, ¿no? Si yo entonces le pongo reglas a mis hijos, es porque los amo. Y si no se las pongo, aunque usted diga que los ama, los odia. Así es. Por eso esa famosa frase de el que ama educa, ¿no? El que ama impone disciplina. Muy bien. Dice la hermana Gris, nos deja un comentario y dice, cuando
reflexiono sobre el amor que les tengo a mis hijos y que deseo lo mejor para ellos, viene a mi mente el amor que nos tiene el Padre Celestial. Y a diferencia de mí, Él sabe perfectamente lo que es mejor para mí. Así es. Gracias, Gris. Bien, entonces vamos con el segundo ejemplo que nos da el presidente Nelson. La segunda experiencia, dice, mediante la cual vi el poder de la ley divina, ocurrió durante mi carrera como médico e investigador científico. Esta es la que leímos ayer, pero vale la pena volverla a ver, ¿no? Dice, después de graduarme de la Escuela de Medicina, continué con una educación avanzada en cirugía. En ese momento no existía la cirugía cardíaca. Luego me uní con otros investigadores en la ardua tarea de hacer una máquina artificial para el corazón y los pulmones. Sabíamos que este aparato podría mantener la circulación sanguínea en el cuerpo mientras se realizan operaciones en el corazón. Sin embargo, durante esa temprana época no sabíamos mucho. Luego, un día, dos verdades expresadas en Doctrina y Convenios se manifestaron en mi mente inquieta. Estas verdades consistían, en primer lugar, en que todas las bendiciones se predican por la obediencia a la ley. Aquí hay una cuestión de traducción, ¿no? Yo diría, todas las bendiciones están basadas en la obediencia a la ley. Exactamente. ¿Sí, no? Y dice, y en segundo lugar, dice que para cada reino existe una ley. Exactamente. Y fíjense qué interesante, hermano Valadejo, porque ahorita usted ponía el ejemplo, ¿no? De los 3 distintos grados de gloria y que nosotros nos sujetamos a la ley de cada uno de esos reinos y es al reino al que vamos a ir. Pero el presidente Nelson baja ese concepto doctrinal a un reino de cómo se gobiernan los órganos, cómo funcionan los órganos de acuerdo con las leyes. Entonces pone este ejemplo que vuelvo a poner aquí en pantalla y dice, dice, pensé que si cada reino tenía una ley, debía haber leyes que rigieran un corazón que late. Es decir, pone el corazón como un reino, ¿no? Que está regido por leyes. Entonces dice, estaba decidido a descubrir esas leyes y obedecerlas. Cuando lo hiciera, llegarían bendiciones y se podrían salvar vidas. En la escuela de medicina me enseñaron que si uno tocaba el corazón, dejaría de latir. Sin embargo, una de las primeras leyes que descubrimos en el laboratorio fue que podíamos tocar el corazón de un animal sin que dejara de latir. Este hallazgo abrió la puerta para que luego se descubriera otra ley que hizo posible realizar operaciones de corazón abierto más complejas. Aprendimos que si añadimos cloruro de potasio a la sangre que fluye hacia las arterias coronarias, lo que altera la proporción normal de sodio-potasio, el corazón deja de latir al instante. Luego, cuando alimentamos el corazón con sangre que tenía una proporción normal de sodio-potasio, el corazón volvía a su patrón normal de latidos. Literalmente podíamos apagar el corazón el tiempo suficiente para arreglarlo y volver a encenderlo. Décadas más tarde, cuando le expliqué esto a un grupo de estudiantes de medicina, un profesor preguntó, ¿qué ocurre si eso no funciona? Mi respuesta, siempre funciona, porque se basa en la ley divina. La ley divina es incuestionable. Lo mismo se puede decir de la ley de la gravedad y de las leyes de lámina y elevación que permiten que vuelen los aviones. Cada una es una verdad absoluta. Los médicos o pilotos no tienen el poder de cambiar esas leyes, pero su comprensión sobre ellas resguarda la vida. Hermanos y hermanas, las leyes divinas son los regalos de Dios a sus hijos, de la misma manera en que nuestras reglas mantuvieron a nuestros hijos seguros mientras crecían, al igual que las leyes divinas que rigen el corazón y el vuelo de los aviones y que los mantienen a salvo sobre una mesa de operaciones o mientras viajan, el cumplimiento de las leyes de Dios los mantendrá seguros a medida que avanzan hacia una futura exaltación. Permítanme decirlo de la forma más breve posible. Cuando respetan las leyes de Dios, están avanzando hacia la exaltación. El profeta José Smith nos enseñó que Dios instituyó leyes por medio de las cuales los demás podrían tener el privilegio de avanzar como Él lo había hecho.
Las bendiciones más grandes de Dios están reservadas para aquellos que obedecen sus leyes. Como él explicó, para todos los que tengan una bendición en mis manos, regirá la ley que fue designada para esa bendición. Dios creó leyes motivadas completamente por su amor infinito hacia nosotros y su deseo de convertirnos en todo lo que podamos llegar a ser. Y no, está tremendo todo el concepto, ¿no? Fíjense, debemos entender lo que él está diciendo, pero que él estudió y que había una ley que gobernaba el corazón, que no la puso ni él ni todos los médicos anteriores. Era una ley, científicamente es una ley natural. Y este científico dice, es una ley de Dios. Entonces, el método científico quitó el dogma de la deidad, pero no pudo sostener sus teorías sin otro dogma. Entonces, y ese es el cuidado que debemos tener, ¿no? De no caer en la frivolidad de pensar que no son divinas estas leyes. Punto número uno. Punto número dos. ¿Qué pasa entonces? Ahí va, ahí va un toro para todos. ¿Qué pasa entonces si yo como mucho más potasio y qué otra sustancia dijo? Sodio, Cloruro, potasio. cloruro de sodio y potasio. Como mucho cloruro de sodio y mucho potasio. ¿Qué va a pasar con mi corazón, Salvador? Pues de acuerdo con esa ley, va a empezar a latir más rápido. ¿Se va a parar? Al revés, ¿no? A ver, dice, ¿Se si va a parar? añadimos cloruro de potasio a la sangre que fluye hacia el corazón, lo que altera, sí, se va a parar, deja de latir, sí. ¿Se va a parar? Entonces, sí, es cierto que sirve para operar el corazón, pero en un ambiente controlado. Y nosotros, él nos está diciendo una ley para operar que es de aplicación hacia nosotros. O sea, más claro no se puede. Si comemos cosas que establece esa ley que Dios puso, nos va a hacer daño. Aunque si la aplicamos bien, hará un beneficio. Podemos ver la dualidad de lo que está explicando de una aplicación más práctica, porque cuando nosotros vamos a aplicar esa ley operando un corazón, pues nunca, pero en el comer diario la vamos a aplicar todos los días. Ahora, está esta parte de lo que dice, ¿no? La ley divina es incuestionable. ¿Sí? La ley, lo que dice el presidente Nelson, dice cuando lo expresa, lo voy a expresar de la forma más breve que puedo, dice, si yo respeto la ley, entonces estoy avanzando en la exaltación. ¿Por qué? Porque eso es incuestionable, ¿sí? Porque está escrito, porque yo no puedo alterar, es como en el desarrollo de un software, los que programan escriben las leyes sobre las cuales se basa ese software, ¿no? Entonces, cuando escriben las leyes y se cumplen los supuestos de la ley, entonces el software va a desarrollar para lo que está diseñado. Si no se cumple, entonces no va a suceder. Lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí con las leyes civiles, ¿no? Las leyes civiles dicen que si yo celebro un contrato de compraventa y yo adquiero a través de esta, digamos, un inmueble, entonces las leyes dicen que si yo lo pago, la propiedad, entonces va a ser mía de manera perfecta, ¿no? Pero digamos que si incurro en un impago, entonces la parte que me vendió puede demandarme el incumplimiento de ese contrato y puedo en consecuencia perder la propiedad. Esto me dice a mí que si no se cumplen los supuestos de la ley, entonces no se va a cumplir con la consecuencia. Lo mismo sucede con las leyes divinas, ¿no? Si yo no cumplo con los supuestos de la ley, que la ley me establece 4 pasos esenciales, ¿no? Fe, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo y luego todo lo que le sigue. Pero luego, en este camino de perseverar hasta el fin, encontramos esta parte de llegar a conocer más plenamente al Salvador, de escucharlo, de oír su voz, de seguir sus impresiones, de alcanzar la medida de mi creación,
Si yo no cumplo estos supuestos de la ley, entonces la ley no va a poder cumplirse en mí y por tanto no voy a recibir las bendiciones que establece la ley. Por eso es que dice la ley, por eso dice el presidente Nelson, la ley es incuestionable, ¿sí? O sea, ya está escrita, no la podemos cambiar. Y si Dios intentara cambiar la ley, dejaría de ser Dios, ¿no? Claro. Y otra pregunta que nos podemos hacer al mencionar lo que tú dices, al que estaban operando del corazón, ¿de alguna manera violó la ley o era una prueba? ¿No? ¿Por qué? Porque llegó a esa situación, no porque la ley de salud es muy específica y al que haga estas cosas tendrá salud en el ombligo y médula en los huesos, ¿verdad? Entonces, el que estaba tendido ahí estaba recibiendo una bendición realmente y después de eso tendría que dejar de comer algunas cosas que el mismo presidente Nelson le recetó para no incurrir en la misma falta y volver al mismo camino. Entonces, digan, todo está relacionado. Cuidado con la ley porque sí exige el cumplimiento y si no, la aplicación de la justicia. Que es lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? Que aquí entra este punto de la ley de la misericordia, ¿no? O sea, la ley de la justicia se cumple, se va a cumplir todo el tiempo, porque la ley de la justicia exige que se pague. Pero entonces la ley de la misericordia puede entrar, la gracia del Salvador es la que, o el Salvador mismo paga, ¿no? Porque finalmente la ley exige que se cumpla y que se pague. Es inevitable eso. totalmente. Así que el que paga, manda. El que paga manda, dijera un político famoso de por acá. Este, y eso es cierto. Él pagó por todo y él va a definir, conociendo toda la ley, no nada más la parte que nosotros nos comprometimos a vivir, él sabrá cuándo podemos recibir revelación para orar. Por ejemplo, en este caso, el presidente Nelson recibe revelación y la ley que llevó a esa persona a estar enferma y dañado de su corazón, ahora la misma ley, el presidente Nelson la brinca, pero basado en la misma ley y le puede devolver la vida y la salud, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ahí está. Entonces, aquí nos comenta la hermana Gris. Dice, por eso es tan importante que leamos, estudiemos y escudriñemos las escrituras, discursos, etcétera, para conocer las leyes y las bendiciones que éstas nos dan al obedecerlos, porque si no sé ni siquiera la ley, entonces ¿cómo voy a esforzarme por obedecerla? Y no llegaré a la exaltación por mi negligencia. Y aquí entra este principio, ¿no? De que nadie será salvo en la ignorancia. Así es, por ejemplo, ¿qué es el cloruro de sodio, chava? Yo no tengo idea. El cloruro de sodio es la sal. Entonces, no, es el nombre científico y nosotros le llamamos sal. Y el potasio es algo que usamos en los sabroseadores de carne, en los caldos de pollo que no son de pollo y en los caldos de res que ni son de res, que tienen muchos productos químicos, incluyendo el potasio. Y el potasio naturalmente lo encontramos en el jitomate y en el plátano. Pero cuando nosotros comemos de más de estas cosas, la ley dice que se va a parar el corazón. Entonces, cada vez que estemos echándole sal a los alimentos, acordémonos lo que nos enseñó hoy el presidente Nelson. Cuidado con el cloruro de potasio mezclado, pero cloruro de sodio mezclado con potasio. Cuidado, se para, se para. Pero entiendo yo que, digo, no conozco la ley al respecto, pero ya con la digestión, o sea, no es, lo que hacen ahí es que le meten el cloruro de sodio y el potasio directo en la sangre para que se produzca para que se pare el corazón. Pero una cosa distinta es consumirlo a través de aquí, porque ya a través de cuando se sintetiza o se digieren los alimentos, entonces ya adquiere una naturaleza distinta, ¿no? Entiendo yo
que entonces el compuesto químico ya cambia cuando se hace de manera directa, y que para que sucediera eso, entonces, para que sucediera a través de que lo estuviéramos comiendo, tendría que ser, no sé, algo de toda De- la vida, ¿no? no, tiene, si nos ponemos a leer, vamos a encontrar que las afecciones cardíacas vienen por eso, las cardíacas y las de riñón. Entonces, y hay médicos que cuando tú tienes un problema cardíaco te dicen, no, ya no comas sal, ya no. Entonces, me imagino que ellos como científicos empezaron a ver cuáles eran las cosas que ya conocían y encontraron la ley. Pero sí existe. Ahora, la sal, que es cloruro de sodio, y el potasio, no son desdoblados por la digestión. ¿Por qué? Lo que desdobla la digestión son las grasas y las proteínas, y hace la síntesis del alimento y son absorbidos. Pero el potasio pasa y la cloruro de sodio pasa y se integra al torrente sanguíneo por medio de los vellos absorbentes que están en nuestros intestinos. Entonces, sí se integra al torrente sanguíneo, así como otros ácidos. Pero ya nos cambiamos de clase, ya estamos hablando de química, oye. Pero es muy interesante para mí ver cómo se ligan, ¿no? Cómo él nos da una pauta y nosotros debemos de desarrollar nuestra capacidad para ver por dónde vamos. Ahí a lo mejor deberíamos invitar al doctor Ramón. Sí, que ya hablamos con él para que viniera, y bueno, vamos a hacer un programa especial con él, ¿no? Y ahí le vamos a preguntar cómo se integra, ¿no? Estaría muy bien, y ya nos quitamos de dudas. El doctor Ramón tiene esta especialidad, usted lo conoce mejor, mucho mejor que yo. ¿Él a qué se dedica, hermano Verdejo? Él es médico, pues médico de la universidad y todo, graduado y todo, pero ha estudiado tanto la herbolaria como la cuestión de la digestión y métodos alternativos que tienen que ver con el manejo del átomo, ¿no? Ajá. Entonces, que finalmente el átomo es de lo que están hechas todas las cosas, y el átomo se maneja por medios electrónicos porque tiene carga positiva y carga negativa. Entonces, anda con todas esas cosas muy nuevas que han ayudado a mucha gente y que no son tan caras como los demás métodos, pero están basados en la misma ley. Ok, vamos a programarlo y lo dejamos por ahí pendiente este tema. Aquí la hermana Sofía nos pregunta, pregunta entonces, ¿la ley vienen siendo los mandamientos? Hermana Sofía, de esto hablamos justamente ayer en este programa. Si quieres repasarlo completo, ahí se explica de manera amplia, ¿no? Así lo puedes encontrar como la revelación es superior a la ley. Se explicó ampliamente el día de ayer, pero en resumen, hermano Alvarejo, ¿cómo podríamos responderle? Yo lo resumiría de esta manera. Estamos hablando de potasio que tiene el jitomate. Tal vez la hermana Sofía nos dice, ¿el potasio es el jitomate? No, no es solo potasio, pero es parte de. Igual, la ley es todo lo que sostiene a Dios como Dios, y los mandamientos es parte de esa ley, pero adaptado a nuestra capacidad de obediencia. Muy bien. Entonces aquí está. Pues hermano Verdejo, para mí ha llegado el tiempo de concluir, y quedan por ahí dos verdades que no analizamos, y que está, al menos la tercera está, o la cuarta más bien, está bastante larguita. Entonces, si usted tiene oportunidad mañana, podríamos concluir. Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, pues entonces, gracias queridos hermanos por acompañarnos, gracias por sus mensajes, y pues mañana concluimos este discurso del presidente Nelson, que se llama El amor y las leyes de Dios. Mañana nos vemos entonces a las 8:30. ¿Con qué se lleva, hermano Alvarejo? ¿Con qué finalizamos este programa? Yo me llevo lo que el presidente Nelson se está advirtiendo. Nosotros existimos dentro de un conjunto de leyes divinas que el hombre ha estudiado y que las ha estado estudiando
manejar para nuestro beneficio y a veces para nuestro perjuicio. ¿Por qué? Porque aunque conoce la ley que gobierna cómo se eleva el avión, no evita la contaminación que genera la turbina que consume diésel o turbocina. Entonces, por un lado nos produce el beneficio de volar, pero por el otro está metiéndole contaminación fuerte a la atmósfera. Así que yo me voy con la idea de que debemos estudiar más, debemos prepararnos más por medio de obtener el Espíritu Santo que nos llevará a conocer la verdad de todas las cosas. Gracias a todos, queridos hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, que tengas buen día, Chava, y todos igual.